Ya Ok. aparece. Bueno, muy buenas tardes a todos los que van a ver este video en mi canal de YouTube, ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches. De momento ahorita son buenas tardes y saludo para empezar a Armando Uri, que es un sobrecargo profesional que, bueno, su caso fue viral, tiene algunos días pasados, incluso yo dediqué un video anteriormente a esto, me lo encontré en Twitter, se hizo muy viral en Twitter, de que fue discriminado por su condición de salud. Y también con nosotros está la abogada Jessica González Hermosillo. Le agradezco también que esté presente. Buenas Bueno, tardes, gracias por invitarnos. no, gracias a ustedes por venir. Creo que es importante que esto se sepa, que esto se haga más viral de lo que pueda ser. Creo que ya ha tomado una muy buena dimensión en distintos países, en muchos medios aquí. Pero empecemos contigo, Armando Uri. Bueno, eres un sobrecargo. Eh, a lo que tengo entendido que he ahondado un poquito en tu caso. Esto empieza en 2017, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Bueno, entonces resulta que tú pasaste todos los cursos con muy buena calificación, hiciste todos los requerimientos para entrar a trabajar en esta empresa que se llama Volaris y eh, por decirlo así, de buenas a primeras, después de pedirte exámenes, que obviamente eso incluye la sustracción de sangre para hacerte exámenes para triglicéridos y todo eso, resulta que después te dicen que tu proceso ha concluido. Es correcto. Sí, te cuento un poco. ¿Sí me escuchas bien? Te escucho bien. Perfecto. La aerolínea en ese entonces manejaba 5 filtros. El primero, una entrevista, español-inglés, preguntas técnicas del curso de sobrecargos. Te cuento un poquito, en el curso de sobrecargos te enseñan mercancías peligrosas, formas migratorias, te enseñan una parte de derecho aeronáutico, tus derechos y obligaciones como sobrecargo, cuántas horas puedes volar, cuántas horas puedes trabajar, porque no es lo mismo trabajar que volar el tiempo, vaya. Te enseñan también primeros auxilios, que es de las materias más importantes, porque tú estás capacitado para poder atender una emergencia a más de 10,000 pies de altura. Dar respiración de boca a boca, que nosotros conocemos como RCP, maniobra de Heimlich, si algún pasajero se te atraganta. Lo único que no podemos hacer nosotros es medicar a las personas. Todo lo demás, sin ningún problema. Posterior, bueno, te comentaba, paso el primer filtro, ese mismo día me envían al segundo filtro, que es un polígrafo. No sé si tú tengas conocimiento de cómo se maneja el polígrafo. No, explícanos, por favor. Para todos también que nos van a ver. Bueno, mira, en el polígrafo te hacen preguntas, no recuerdo ahorita la cantidad. Te hacen preguntas, te conectan a un aparato y tú tienes que responder sí o no únicamente, no te puedes mover, tu mirada está fija hacia un punto específico. Okay. Y te dicen si el polígrafo reacciona o no. En caso de que reaccione, obviamente estás mintiendo, al criterio del poligrafista, porque inclusive hay especialistas que estudian y se especializan, valga la redundancia, en este tema. Después del polígrafo viene otro filtro que es el examen médico. Posterior en el examen médico, pues como tú bien lo mencionabas, te dicen que te van a hacer una prueba de triglicéridos, lo normal, una química sanguínea. De ese filtro, ¿cómo, perdón? Jess, ¿preguntabas algo? Bueno, continúo. Entonces, después de esa... ok. Después de esa prueba vienen los exámenes psicométricos, los cuales te envían vía link, tú los respondes por internet y los regresas por esa misma vía. Claro. Viene un estudio socioeconómico, ese estudio socioeconómico te visita una persona de la aerolínea, va a tu casa a corroborar que los documentos que te piden en un siguiente filtro sean documentos verídicos, vaya, ¿a qué me refiero? Sean legales, acta de nacimiento, pasaporte, licencia de sobrecargo, el examen médico, de los que recuerdo ahorita, porque son aproximadamente 13 o 14 documentos. Y corrobora que estos documentos coincidan con lo que tú estás enviando, que tengan los sellos, que sean legales. Y posterior, el último filtro es un filtro denominado comité. En el comité está una persona de la aerolínea, el jefe de sobrecargos, y una persona de recursos humanos. Ahí te hacen preguntas técnicas, por ejemplo, por nombrarte alguno,
cómo operas un chaleco, las partes de un chaleco salvavidas, de qué color es el chaleco de los pasajeros, de qué color es el chaleco de los sobrecargos, cuántas puertas tiene un Boeing y un Airbus, que son los dos modelos de avión más volados en México, cómo darías primeros auxilios a un bebé, a una persona adulta, este tipo de cuestiones como ya más técnico y más especializado del curso de sobrecargo. En este filtro me comentan que acredité los consecuentes, los anteriores, y ahí me comentan sobre el tema de la base, Tijuana, y me dicen que espere 4 o 5 días, bueno, en esa semana, porque eso fue un lunes, si mal no recuerdo, para la firma del contrato, y sería en esa misma semana, pero pues eso no pasó, me llegó un correo de agradecimiento, donde únicamente tenían por concluida la participación. Meses después, conozco a la licenciada Jessica, interpongo la queja, y ahí es donde me doy cuenta de estos estudios, y el tema de cuánto tiempo pasó desde que ellos recibieron el resultado médico hasta el día en el que fue rechazado, que fueron horas. Es decir, esperaban ese resultado para rechazar. Bueno, tengo entendido que esto empezó con, bueno, cuando tú empezaste a mostrar tu inconformidad, todo con tu voz en mi voz, y después todo esto llega a la COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y ahí incluso encontré una declaración de que él afirmaba que había sido objeto de una discriminación, el señor Alfonso García, que es coordinador de atención y educación de la COPRED. Sí, en 1 de octubre de 2019, la COPET emite una resolución donde acredito o más bien se acreditan los actos de discriminación de los cuales fui objeto e invita a la aerolínea a modificar sus procedimientos respecto a esta prueba y nos dice cómo tiene que ser la prueba de una manera consentida, con una pre, una con y una postconsejería. Asimismo, en la resolución también nos dice que en esa prueba debe de haber un consentimiento firmado y con huella dactilar para que este consentimiento sea algo válido, porque de lo contrario entonces entraríamos en una situación donde no sabemos si efectivamente te forzaron a hacerte o no esa prueba. De esa manera es como se emite esa resolución. Ok. Abogada Jessica González Hermosillo, en el hilo de tweet o en Twitter que se hizo viral este asunto, vi gente repitiendo y poniendo esto, y quiero que usted, con todo el conocimiento, porque yo hablo desde mi ignorancia, que dice que esto, lo que le pasó a él, viola el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política, en donde dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen, género, capacidades, condición social, etcétera. ¿Es correcto esto? 100%. A ver, esta situación trasciende porque es una violación clara a los derechos humanos. Por eso es algo que no puede tolerarse bajo ninguna perspectiva. La violación es no solamente a el derecho que tenemos todas las personas de poder trabajar, sino que es también el derecho a la salud, el derecho a la libertad, en fin, que además nosotros hemos incluido todo esto en las diferentes demandas, quejas que hemos interpuesto, porque es lo que hace que también el asunto sea relevante. Uri fue discriminado, de eso no hay lugar a dudas. Por eso no lo aceptaron para entrar a trabajar a pesar de ser la persona más calificada para poder estar ahí. Y bueno, y además de esa parte, la parte legal, la demanda que nosotros interpusimos son 3 puntos, sobre todo en los que atacamos, siendo, vuelvo a lo mismo, el primero es en la parte de la discriminación de la que fue sujeto Uri y que se le hicieran unos estudios sin su conocimiento y su consentimiento y que además la información relacionada con esos estudios se entregara a un tercero, que es el caso de Volaris, por parte de Laboratorio Médico Polanco, que es la filial de Médica Sur. Entonces, vaya, es tan evidente la cantidad de derechos que le violaron que yo creo que una persona, incluso sin ser abogado, lo entendería. ¿Me explico? Y por eso Sí, es que es tan importante esto. sí, bueno, otra pregunta que le haría es, esta fue una denuncia puesta por la vía civil y lo importante es para la gente que nos está viendo o nos va a ver, que no es solo contra Volaris, sino es también contra Médica Sur y fue una denuncia civil. ¿Exactamente en qué consiste la denuncia civil, por la vía civil? Mira, lo que te agradezco además que toques el tema de Médica Sur, porque efectivamente en el primer evento importante mediático que tuvimos, toda la atención se fue
hacia Volaris, cuando aquí hay dos empresas muy importantes que dolosamente lastimaron a Uri. Por un lado, Volaris, al no darle la oportunidad para poder trabajar, a pesar de estar perfectamente bien calificado, y por una cuestión que es una condición que nada tiene que ver ni afecta el trabajo que él iba a desempeñar como sobrecargo. Y en segundo lugar está el tema de Laboratorio Médico Polanco, que es la filial de Médica Sur, en la que ellos le hacen un examen sin decirle qué examen es decir, no tienen ni el conocimiento ni el consentimiento del cliente, y después le entregan los resultados de esto a Volaris en lugar de a la persona en concreto. Entonces ahí también se violó el derecho que tiene el paciente, ¿no? En relación con el doctor o el hospital o el médico. En ese sentido es que tomamos la decisión, después de haber presentado la queja en COPRED, de presentar la demanda por daño moral fundamentada en esos puntos, ¿no? En el punto de la discriminación, en el punto de que se le hace un estudio sin su conocimiento y sin su consentimiento, y en la revelación del secreto profesional, que es cuando se revelan los resultados de dicho examen. Sí, ok, muchas gracias por la explicación, porque sí está, yo nomás vi por encima lo de la denuncia civil y quería saber en qué consistía, qué bueno que todos nos estamos enterando. Uri, me imagino qué pasó por tu cabeza cuando dices que dan por concluido tu proceso y dicen que no quedaste por aspectos técnicos profesionales propios de la labor y puestos que aspiraba, cuando de esas 10 personas, 9 sí pudieron entrar y tú no. Obviamente ese comunicado es después de todo el proceso, tanto civil como administrativo, que hemos estado siguiendo. Por ende, mi opinión es la siguiente. No es cierto, es mentira lo que ellos dicen, porque perfectamente yo acredité los 5 filtros cuales me solicitó la aerolínea, y cuento con toda la documentación que ellos piden. O sea, no tenía ningún tema y no lo tengo al día de hoy. Entonces, lo que ellos dicen, pues obviamente es están tratando de ocultar lo que realmente hicieron, porque inclusive esa parte te la podrá compartir la licenciada Jessica. Hay un contrato donde esos exámenes, no lo sacamos de la manga, hay un contrato que para los exámenes. Entonces pues para mí creo que es una situación complicada, te voy a decir por qué. Porque el artículo 1, como bien lo mencionaba la licenciada Jessica, pues prohíbe la discriminación. La NOM 010 te habla de que esos estudios no se pueden solicitar como un requisito para un trabajo. Lo que ellos están haciendo, te lo piden como un requisito obligatorio para poder ingresar a los estudios. ¿Cómo me sentí? Pues cuando yo leí el comunicado, sí me sentí violentado, te voy a decir por qué. Porque yo creo que hay que manejar la situación de una manera profesional, porque creo yo que estoy ante una empresa que es profesional y ética. Sin embargo, en el comunicado expusieron mi nombre completo, algo que en ningún momento yo autoricé a la aerolínea. Exactamente, eso fue completamente una violación a tus derechos. Sí, entonces ellos podrán decir, pues se hizo público, pues me tuve que hacer público, porque si no, de lo contrario, imagínate, claro, ya lo habían hecho ellos, qué más sano. Total, ya estoy dando la cara y no es algo que a mí me aterra. Hay mucho señalamiento social, sí, eso sí, porque sí lo hay. Hay mucha ignorancia, hay mucha discriminación todavía por parte de la sociedad. Y no nada más de la sociedad, también te encuentras eso dentro de los mismos juzgados, dentro de las mismas instituciones que están para velar por justicia, para velar por tu seguridad. Entonces hace falta un camino muy largo para que podamos gozar de un derecho de poder caminar sin que te juzguen, de poder estar sobre, ¿cómo te lo digo? Más bien de que no sea señalado. Esa sería como la oración que te quiero compartir. Sí, porque actualmente hay mucha ignorancia y es una desgracia que en pleno siglo XXI, sobre todo te lo digo porque yo tengo un amigo que tiene tu misma condición y ya tiene, creo que con esa condición alrededor de 6 años, y sí le ha tocado pues pasar ciertas discriminaciones con la ignorancia de que como si por el aire, como si por un saludo, si como por un abrazo se fuera a contagiar, cuando es obviamente que el VIH no se contagia, se transmite. Entonces, sí, eso sería lo correcto. Fíjate, hay un tema aquí muy relevante que yo te quiero compartir. En 2018
No sé si tú tengas conocimiento del tema que tuvo Volaris. Se negó a transportar un cuerpo que había muerto de lo que quieras, pero en el certificado de función se leía que en vida había sido cero positivo. Entonces se negaron a transportarlo. Ellos tienen un tema y un total desconocimiento de los medios de transmisión de este virus, que son solamente 3: vía sanguínea, vía perinatal y vía sexual. O sea, no hay otro. Pero lo hicieron en 2018, ya lo habían hecho anteriormente conmigo en 2017, entonces ya es todo un tema que ellos tienen. O sea, desconocen los medios de transmisión. En ese entonces, a lo que yo leí en los medios de informativos, en los medios de comunicación, se comprometieron a investigar el caso y a dejar de lado esas conductas xerofóbicas. Sin embargo, eso no fue así, porque ve lo que pasó conmigo. Bueno, increíble, bueno, a lo que me estás diciendo, que se nieguen a transportar un cuerpo, o sea, como si, o sea, ya ni el COVID, o sea, es decir, que como si fuera a pasar algo cuando, aparte de la ignorancia de que obviamente es totalmente no puede pasar nada, como si el cuerpo fuera con la gente, o sea, a un lado de la gente ahí donde vamos sentados todos, ¿no? O sea, completa ignorancia de esta empresa Volaris. Y bueno, abogada, ya le pregunto, eh, vamos a suponer que ojalá que no, pero que este caso aquí, lo que es México, no llega a pasar nada, porque sabemos que Volaris, Médica Sur, seguramente cuentan con un cuerpo de abogados muy poderoso, pero ¿hay alguien más o algo más a qué recurrir después de esto si no llega a algo? A ver, te voy a hablar con toda honestidad. Los asuntos que normalmente llevamos en el movimiento del que yo soy parte tienen que ver con una cuestión de derechos humanos y casi siempre defendemos a las víctimas. Y obviamente, pues las víctimas es muy común que sean personas físicas, como en el caso de Uri, peleándose con estas grandes corporaciones. Y aunque en un principio se siente un poquito la desventaja, la realidad es que los medios, y a ti te agradezco en particular el que hoy nos estés dando esta oportunidad, nos apoyan mucho porque se dan cuenta que son causas legítimas y que en ese sentido, pues estamos apelando a algo que es lo correcto. Y bueno, los medios nos empiezan a ayudar y entonces cuando el asunto empieza a ser mediático, los tribunales, los jueces, los juzgadores, los magistrados, en fin, son más cuidadosos, no se dejan presionar tanto o incluso no caen en situaciones de corrupción, ¿no? Ahora, el tema en concreto de si pudiéramos ir más allá de la autoridad mexicana, en el caso de Volaris, sí lo estaríamos evaluando porque Volaris es parte de un grupo en donde la matriz está en Estados Unidos. O sea, Volaris ya dejó de ser una empresa 100% mexicana. De ahí también que se nos ocurrió la estrategia de solicitar la inscripción de esta demanda en la bolsa para así enterar a los socios de ambas empresas lo que estaba ocurriendo. Y a pesar de que ya lo ganamos y a pesar de que los jueces ya les ordenaron a ambas empresas que lo inscribieran, siguen sin hacerlo, ¿no? Nosotros seguiremos con lo que tengamos que hacer para que ellos lo hagan. Y se entiende. ¿Por qué? Porque evidentemente una empresa internacional es mucho más cuidadosa con este tipo de políticas y sobre todo en lo que los pueda afectar, ¿no? Con sus clientes, con sus accionistas, en fin. Entonces, vaya, si tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para que se enteren hasta donde se tengan que enterar, nosotros no tenemos un problema. Esto es hasta donde tope. Gracias, abogada. Y bueno, Uri, me imagino que lo que es tu familia, tus amigos más cercanos, obviamente que cuentas con todo el apoyo de ellos y obviamente también cuentas con el apoyo de los medios, no estás solo, pero me imagino que también te has encontrado con la otra parte, ¿no? La otra parte con la que batallas, no un poco, se batalla mucho por completamente una ignorancia sobre el tema. Pero en términos generales, ¿has sentido realmente un apoyo tanto en redes como la gente que te conoce sobre esto que has llevado a cabo, que sin duda es un acto más que valiente tratar
de evidenciar tanto a Volaris como Médica Sur, dos empresas muy grandes. Sí, tocaste un tema sumamente muy importante. Hay dos caras de la moneda. La primera es la gente que te quiere, la gente que te apoya, la gente que se informa, porque esa sería la palabra que yo utilizaría. La gente que se informa y sabe sobre la transmisión del virus, la gente que sabe que no le puedes transmitir la enfermedad dándole un beso, una caricia, un abrazo. Pero también hay la gente que te ataca sin conocerte. Hay gente que te quiere, hay gente que no te quiere, pero porque no te conoce quizá, no lo sé. Y no los juzgo, porque cuando uno no conoce algo le tiene miedo. Y creo yo que va más por ahí el tema de la gente que te ataca, porque sí he leído comentarios en diversas notas que han publicado respecto a mi caso y que yo agradezco mucho a los medios de comunicación y te agradezco a ti el espacio por darnos la oportunidad de contar el caso, porque ahí te das cuenta que no siempre, más bien que no es un tema al que estemos acostumbrados. Es todavía un tabú, es todavía un tema que no se toca al 100% en las familias mexicanas. Es un tema donde te dicen VIH es igual a promiscuo, es igual a gay, es igual a muerte. Esos son los tres calificativos sí, que le dan al VIH. Claro, sí. Entonces, nos hace falta un camino muy largo por recorrer. No podemos educar a las personas porque eso sería imposible, pero lo que sí podemos hacer es informar a la gente que tenemos cerca y trabajar dentro de los temas de sensibilización. Porque la gente te dice, es que estás delgado, es que estás ojeroso, tienes VIH o tienes SIDA, porque ni siquiera te lo nombran como VIH, te lo nombran como SIDA, cuando son dos cosas totalmente distintas. Desde ahí tendremos que empezar a diferenciar. El VIH es el virus que provoca lo que probablemente en un futuro sea la enfermedad, y el SIDA es cuando tú no tomaste una medicación adecuada, cuando no tuviste los cuidados que te indicó tu médico, entonces desarrollas una enfermedad la cual es mortal, porque sí es mortal cuando llegas a ese estado. Sin embargo, hoy en día la medicina ha avanzado muchísimo y los antirretrovirales de hoy en día a los de hace 10 años son medicamentos muy nobles, porque yo me acuerdo cuando empecé con mi medicación, en ese entonces los efectos secundarios eran muy feos, vomitabas, no podías dormir, tenías sueños vívidos, alucinabas, parecía que estabas drogado. Sí, al día de hoy, los medicamentos que yo tomo, que es una sola pastilla, es otra ventaja porque solo es una pastilla y es una vez al día, pues son sumamente muy nobles, no tienes ningún efecto adverso. Te hablo por mí, porque sí he escuchado casos donde dicen, es que yo he tenido el efecto de que engordo, pero la verdad es que yo no tengo ningún tema. Y pues bueno, eso sería como la parte que yo te puedo contar respecto a mí. Ok, bueno, ya para terminar la entrevista, bueno, última pregunta para la abogada Jessica González Hermosillo. ¿Usted se ha encontrado con este tipo de casos, ya sea que haya sabido de ellos cercanamente o ha tratado anteriormente este tipo de casos de discriminación, y no solo por la condición médica, sino por otro tipo de casos? Sí, de hecho tenemos un asunto muy similar, y te digo muy similar porque también se trata de una persona que tiene VIH y hubo una situación inclusive con el mismo hospital. No puedo dar más información porque, a diferencia de Uri, nuestro cliente no quiere hacer público su caso, pero lo que en lo personal me llama profundamente la atención es que esté involucrado el mismo hospital, ¿no? Entonces, yo por lo menos no tengo duda que Médica Sur es un hospital que discrimina a la gente que tiene VIH, porque además ni siquiera un asunto llegó por el otro, o Uri es amigo o conocido de esta otra persona, no tienen nada que ver uno con el otro. Y los dos tuvieron un tema, uno con Médica Sur y el otro con Laboratorio Médico Polanco, que es filial de Médica Sur, como ya lo habíamos platicado. Entonces, sí, desgraciadamente no es el primer caso que tenemos. Y bueno, pero vuelvo a lo mismo, nosotros vamos a seguir con esto hasta donde tope. Y si caen más, bienvenidos también. Bueno, gracias, señora abogada. Bueno, ya última ya pregunta para Uri,
que yo platiqué, tengo un amigo que, bueno, tengo varios amigos médicos, pero en especial uno con el que entabló más tiempo de amistad que tengo, y él me dice, mira, dice, un VIH positivo es sumamente más fácil tratarlo que un enfermo de cáncer o diabetes. Entonces, eso indica el avance que ha tenido la medicina, los medicamentos con los pacientes de VIH positivo, con los que incluso pueden vivir prácticamente toda su vida con el virus y desempeñar cualquier labor sin ningún problema. Eh, ¿De qué manera podemos hacer entender eso a la gente, Armando? Porque eso es lo que pasa con estas empresas que se dicen que tratan bien a la gente, que tratan bien, que te tratan cálidamente y todos esos lemas que tienen para darse a conocer. Pero cuando estas empresas no entienden ese caso en específico, ¿cómo hacemos para que la gente de a pie sepa que esta es una enfermedad hoy en día tratable, mm, tratable para que la persona que lo padece pueda desempeñar toda su vida, cualquier actividad, sin tener ningún problema derivado de esto? Pues mira, primero tendríamos que empezar por el tema de las pruebas. Esas pruebas no se hacen y no se deben de pedir, porque pues, si no las pides, ¿cómo sabes que la persona vive con VIH? Desde ahí tendríamos que empezar por pedir a nuestras autoridades que regulen de una manera correcta el tema de las pruebas de VIH, que esas pruebas no se deban de solicitar para un trabajo, para casarte, para etc. Y segundo, bueno, ya en el caso de que sí, por algún motivo, que no se debe, informar a la gente. La información es como una vacuna muy grande contra el VIH. Si tú te informas, conoces los medios de transmisión, si tú te informas, sabes que no por abrazar al vecino que vive con VIH o tus hijos que se junten con tu vecino, no les va a pasar absolutamente nada. Inclusive cuando estás medicado, pues te vuelves intransmisible y hay campañas que te dicen que intransmisible es igual, indetectable, perdón, es igual a Sí, intransmisible. sí. Entonces, pues no tienes no presentas ninguna prohibición para hacer lo que a ti te gusta, en ninguno de las profesiones, en ninguna, porque pues eres una persona totalmente normal, tienes las mismas capacidades, el VIH no te merma, como bien decías hace un rato, yo no soy médico, desconozco cuáles sean los efectos del cáncer, de una diabetes, conozco lo que me enseñaron en la escuela, pero no te podría decir de manera personal si sea peor lo que tengo, con lo que yo vivo a una de estas enfermedades. No te lo sé decir, pero sí te puedo decir, para concluir, que la mejor arma que tenemos, o la mejor vacuna hasta el día de hoy, en el 2021, es la información, ciertamente. Eso sí, bueno, por desgracia queda mucho camino por recorrer, no solo con enfermedad, sino con los pensamientos de la gente, e incluso ahorita en esta época que también está el machismo, la violencia contra las mujeres. Bueno, hay muchas cosas en las que tenemos que avanzar y sobre todo con esta desinformación sobre las personas que tienen VIH positivo. Y yo realmente tú cuando me contactaste, yo sí deseaba hacer esta entrevista porque de verdad yo personalmente pienso que, que es un acto, pero valiente, eh, que tú te atrevas y que tú tomes esta, porque puedes ser tu ejemplo, puedes ser tú, eh, no sé si en una bandera con la que puedan cargar, pero sí por lo menos tú puedes dar hincapié a que más gente se anime a denunciar este tipo de discriminación y la verdad yo te admiro por ese lado que es un acto muy valiente tanto tuyo como de la señora abogada Jessica González que tome este caso y que dé batalla junto contigo. Sí, pues mira, yo esperaría, o más bien yo invitaría a la gente que está en la misma situación que yo, que denuncie. Por eso hay autoridades, por eso hay organismos que se encargan de velar por nuestros derechos. Y la única manera de erradicarlo es denunciando y alzando la voz. Porque de otra manera, pues no se puede.
Sí, que levantando la voz y de verdad, bueno, por supuesto mi canal es modesto, pero cuentas con lo que es mi canal, con mis redes sociales para seguir difundiendo este acto de discriminación, tanto de Volaris como lo que hizo Médica Sur en el 2017 y que en este 2021, ya casi 4 años, bueno, no sé exactamente en qué etapa del 2017 fue, pero cuentas no solo conmigo, sino con muchas redes sociales, con muchas redes de internet y sobre todo también en los medios escritos para hacer este caso lo más viral, como aunque critiquen y digan que lo estás haciendo mediático y todo eso, al contrario, que se haga viral para que se sepa y para que haga conciencia y para que más gente se atreva a denunciar estos actos de discriminación. Así que te agradezco mucho la entrevista. A usted también, señora abogada Jessica González Hermosillo, mucha fuerza Al a contrario, ambos. Gracias. Muchas gracias y pues bueno, gracias. Esto fue la entrevista a Armando Uri sobre cargo profesional que fue discriminado por Volaris y la abogada Jessica González Hermosillo. Así es que gracias por la entrevista y gracias a ti que te quedaste hasta el final para ver este caso que se ha hecho viral y que sin duda sabremos mucho más adelante. Así es que hasta la próxima y muchas gracias. Cuídate, gracias por el espacio. Que pases una excelente tarde y gracias por darme voz. No, gracias a ti. Igualmente, buenas tardes, Uri. Buenas tardes, abogada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.